Continuemos con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Siempre recordar que el Evangelio es nuestra mayor necesidad todos los días de nuestra vida. Y a pesar de que somos declarados santos, justos, perfectos por Cristo, también Dios quiere que esa verdad que ya somos delante de Él se viva en nuestras vidas. Y hace 8 días veíamos entonces el propósito de la cena. Tuvimos la primera enseñanza en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios y dijimos que toda esa enseñanza va desde el versículo 17 hasta el final, hasta el versículo 34. Hace 8 días vimos desde el versículo 17 hasta el 22. Hoy, con la ayuda de nuestro Dios, solo vamos a ver 4 versículos. Vamos a continuar entonces en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a ver desde el versículo 23 hasta el 26. Nueva traducción viviente, leamos este pasaje y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice la palabra de Dios: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino, después de la cena, y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Así que les repito, ya vimos el propósito. Ya vimos el propósito de la cena del Señor. Y espero que Dios haya hablado en nuestras vidas y podamos comprender mucho más para qué es que realmente está la cena del Señor instituida. Pero hoy vamos a ver la importancia en la cena. Ese es el título que le he puesto a esta enseñanza: importancia en la cena. Después de comprender el propósito para el cual Cristo instituyó la cena, ahora centrémonos en estos 4 versículos, en ver por qué la cena del Señor es importante. ¿Qué es lo importante en la cena del Señor? Yo quisiera que empezáramos preguntándonos precisamente eso. ¿Hay cosas o personas importantes en tu vida? ¿Hay cosas, situaciones, personas que son importantes para ti? ¿Qué es algo o alguien importante para ti? Precisamente, ¿cuál es nuestra actitud frente a lo que es importante? Cuando algo es importante para nosotros, ¿cómo actuamos frente a ello? Quizá tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, tu trabajo, el dinero, no sé qué sea importante para ti. Pero ¿cómo es nuestra actitud frente a lo que es importante? Ahora, esta es la pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la cena del Señor? Si realmente entendemos cuán importante es la cena del Señor. Una vez más, y entiendo y siempre quiero decir esto con gracia, le pido a Dios que me dé su gracia, porque al ver este tipo de temas, quizá muchos de nosotros podamos ser susceptibles porque estamos acostumbrados muchas veces, y lo digo personalmente, a la religiosidad. Lo he dicho en tantas ocasiones, cuánto de lo que nosotros realmente hacemos aún como cristianos viene de un entendimiento correcto a la luz de la palabra de Dios. Aunque la verdad de la palabra de Dios es maravillosa, en ocasiones para nosotros hasta puede ser chocante porque a veces chocan nuestras ideas preconcebidas, lo que me enseñaron con lo que realmente la palabra de Dios dice. Y sé que ver esto de la cena del Señor a la luz de la palabra de Dios puede ser que a muchos nos confronte y digamos: venga, pero es que a mí me enseñaron otra cosa. A mí me dijeron otra cosa, yo viví otra cosa. Y quizá para muchos de nosotros la cena sí era importante, pero quiero decirlo con amor, con gracia. Pero a veces esa importancia se le da por el misticismo que a veces ronda en torno a la cena del Señor. Pero no, mis hermanos, debemos entender por qué la cena del Señor es importante, pero a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice que es importante. Así que en estos 4 versículos quiero que veamos 4 verdades de por qué la cena del Señor es importante. Y lo primero que quiero que veamos es que es importante, la cena del Señor es importante por lo que cenamos. Lo que cenamos es importante. Lo que cenamos es importante. Ahora, aquí es donde quiero decirlo. Ya hemos venido viendo, en la enseñanza anterior lo vimos de una manera muy clara, que el propósito en esencia para el cual están el pan y el vino, más que por en sí mismos el pan y el vino, es por aquellos que comparten o que compartimos el pan y el vino. Eso lo vimos hace 8 días. Pero aquí sí quiero decir y enfatizar en esta enseñanza que el pan y el vino sí son importantes. Porque veníamos diciendo,
y lo he dicho muchas veces y tengo que volverlo a repetir, espero no sonar cansón con esto, pero honestamente no sé en qué momento la cena del Señor se convirtió en un pedacito de pan y un poquito de vino. Pero no estoy en este momento, de esta manera, criticando, juzgando el pan y el vino, sino una vez más, ¿en qué momento fue un pedacito de pan y un poquito de vino si era una cena? Pero el asunto es que el pan y el vino son indispensables. El pan y el vino no son opcionales. La cena del Señor no se puede hacer con papitas fritas y Coca-Cola. La cena del Señor no se puede hacer con ensalada o ese tipo de cosas, aunque esas cosas pueden estar en la cena del Señor, acompañando la cena del Señor, pero la esencia, primordialidad de la cena del Señor están en el pan y el vino. Precisamente en este primer punto quiero que veamos esto en los 4 versículos. Centrémonos solo en eso, en ver cuán importantes son el pan y el vino. Volvamos a nuestro pasaje, 1 Corintios 11, 23 hasta el 26. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Pablo está diciendo, esto me lo entregó el Señor. De hecho, en el idioma original es eso, es un encargo. Esto me lo encargó el Señor, esto lo recibí del Señor. Así que esto es lo que yo soy llamado a compartir con ustedes. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó ¿qué? Pan. Así que el pan no es opcional. Y déjenme decirles, esto Jesús lo hizo en la Pascua. Y en la Pascua no solamente había pan y no solamente había vino. ¿Saben que había también cordero? Había especias, había hierbas amargas. Había un banquete en torno a todo esto, pero el Señor no tomó el cordero. El Señor no tomó las especias, no tomó las hierbas amargas, tomó el pan. Así que sí, por supuesto, creo que en la cena del Señor, es más, estoy convencido, debe haber otros elementos, debe haber comida. Una vez más, ahora 8 días veíamos, la cena del Señor no era un pedacito de pan y un poquitico de vino, era una cena, era comida, era un banquete. Veíamos que hasta vendían propiedades para poder compartir con los pobres y hacer esos banquetes. Eso es lo que realmente enseña la palabra de Dios. Pero el pan y el vino eran esenciales. Porque esa noche, ese día, ese momento en el que Jesús fue traicionado, Él tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. En los siguientes puntos nos detallaremos eso, pero en este momento veamos, el pan es importante, pero no solamente el pan. Versículo 25, de la misma manera, al igual como Jesús hizo con el pan, tomó en sus manos la copa de vino, notemos después de la cena, y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. El pan y el vino no son opcionales, son necesarios. Versículo 26. Pues cada vez que coman, ¿qué? Este pan. Vemos, notamos el pan. Y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y por supuesto, en torno a ese pan y a esa copa hay unas verdades maravillosas que vemos aquí en la palabra de Dios, pero por supuesto, lo que quisiera decir en este momento es, en este punto, en centrarlo, el pan y el vino son importantes. Es tanto así que Pablo ya lo dijo en la misma carta a los Corintios y ya lo estudiamos, ya lo vimos unos meses atrás. En el capítulo 10, versículo 16, el apóstol Pablo ya había dicho allí en primera a los Corintios, cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Tiene que haber pan, tiene que haber vino. Precisamente aquí quiero ir a Hechos, uno de los momentos históricos donde la palabra de Dios nos enseña cómo era la cena del Señor en la antigüedad, en la iglesia primitiva. Pero este versículo lo he traído en la traducción Dios habla hoy, Hechos 27, dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, o es decir, el domingo, nos reunimos y traje esta traducción porque la nueva traducción viviente, que es la traducción que comúnmente usamos en este lugar para estudiar la palabra, la nueva traducción viviente hace algo hermoso, algo muy, muy maravilloso. Siempre en este tipo de pasajes donde aparece esta expresión, el partimiento del pan, la nueva traducción viviente lo traduce como la cena del Señor y es totalmente correcto. Pero he traído esta traducción que en este contexto es más literal al idioma original para que entendamos que la cena del Señor se le llamaba también en la antigüedad el partimiento del pan. Entonces notemos, se reunieron el primer día de la semana, es decir, fue un domingo, para partir el pan, para la cena del Señor, y Pablo estuvo hablando a los creyentes. Como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Fue en la noche, fue una cena. Y después de la cena, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Predicó, y como iba de viaje, iba de paso, de hecho se quedó enseñando
hasta las 12 de la noche. Tranquilos, tranquilos. Dentro de 8 días en la cena del Señor no vamos a enseñar hasta las 12 de la noche. Pero sí queremos que tengamos ese momento maravilloso del partimiento del pan y de compartir la copa. Así que debe haber pan y debe haber vino. Es más, la cena del Señor está registrada en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quiero que veamos un pedacito de lo que está en Lucas, de lo que Lucas recoge de esta verdad maravillosa cuando Jesús instituyó la cena. Lucas 22, del 19 al 20. Dice que tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué tomó Jesús ese día? Pan. Tomó pan. Versículo 20. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Estaba el pan y estaba el vino. Y una vez más, sí, había cordero, había mucha comida en torno a la mesa y debe haber comida en torno a la mesa. Lo más interesante es que primero se toma el pan junto con toda la comida, se cena, después de la cena se toma el vino. Eso es lo correcto, es lo bíblico, pero son indispensables, importantísimos, fundamentales, el pan y el vino. Espero que ese punto en primer lugar quede claro. De hecho, si quieres leer en casa Mateo 26, 26 al 28, también nos dice lo mismo. Marcos 14, 22 al 24 nos dice exactamente lo mismo. Así que, nuevamente, no podemos celebrar la cena del Señor simplemente con un asado. Si hay un asado, espectacular, pero el pan y el vino deben estar. El pan y el vino son importantes. Pero en segundo lugar, aquí es donde vemos, pero no solamente son importantes el pan y el vino, sino que es importante lo que celebramos. Lo que celebramos es importante. Y aquí es donde a mí me parece que a veces nos hemos confundido con la cena del Señor de las dos maneras. Es decir, la mayoría de nosotros podemos venir de contextos donde nuevamente la cena del Señor es tan importante y parece que el pan y el vino son tan importantes, tan solemnes, que solo es un pedacito de pan, una copita de vino, pero no, era una cena. Pero resulta que muchas veces cuando vamos a ser bíblicos, cuando queremos ser una iglesia bíblica y entendemos que debe haber una cena, debe haber un banquete, no entendemos muchas veces que no es una comida comunitaria, mis hermanos. La cena del Señor no es una comida cualquiera. Lo que cenamos es importante, el pan y el vino es importante, pero es importante lo que celebramos. Y aquí quiero decirlo. No invitas a cualquier persona a tu matrimonio, ¿o sí? No invitas a cualquier persona a celebrar tu cumpleaños, ¿o sí? Porque son momentos especiales y bueno, pues no estoy hablando aquí de manera despectiva de cualquier persona, sino que me refiero a que tú invitas a las personas que son importantes en tu vida, que son especiales para ti, porque es una celebración muy especial. Aquí quiero decirlo, pues más especial que cualquier celebración en este mundo que tú y yo pudiéramos llegar a hacer. La cena del Señor la supera a todas. Mis hermanos, la celebración de la cena del Señor, pero es eso, es una celebración. Es tan importante que tú invitas correctamente, bíblicamente, solo a tu familia en la fe. Esa es la gran verdad. ¿Saben por qué? Porque esta es la pregunta. Si a ti te invitan entonces a ese matrimonio es porque tú eres importante para esa familia. Y como lo veíamos hace 8 días, por eso queremos que todos estén. ¿Cómo puede un cristiano faltar a esta celebración tan maravillosa? Mis hermanos, celebramos algo muy importante. Veamos esto en los versículos 24 y 25. Porque no solamente el vino y el pan son importantes, sino aquello a lo que apuntan el pan y el vino. Versículo 24. Y dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo. Ahora, de aquí es donde muchos han tomado, como veíamos hace 8 días, la doctrina de la transustanciación. Ya sabes, es que Jesús dijo, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. De hecho, algunos de los reformadores en el siglo XVI decían eso. Este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Bueno, la pregunta que deberíamos hacernos aquí si es el pedazo de pan que Jesús tomó ese día o es un símbolo de su cuerpo. Pero claro, lo que estamos celebrando es lo que Cristo hizo en su cuerpo. Precisamente dice, el cual es que entregado por ustedes. Cuando vamos a tomar del pan en la cena del Señor, vamos a tomar ese pan y lo vamos a partir y lo vamos a comer. Sí, de hecho en la cena del Señor hay que masticarlo porque no es un pedacito, es pan, para recordar que así mismo fue molido el cuerpo de Cristo por nosotros. Ahora, si yo no creo esto, la pregunta sería, ¿para qué quiero participar de esa celebración?
Pero no solamente Jesús dijo esto, dijo hagan esto en memoria de mí. Cada persona que participa de la cena del Señor tiene claro esto. Tiene claro qué fue lo que Cristo hizo en esa cruz con su cuerpo. En esa cruz Cristo entregó su cuerpo por nosotros para que nuestros pecados sean perdonados y ahora nosotros celebramos este momento para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Si esta no es mi fe, ahí sí yo diría, no celebro la cena del Señor. Si esto no es lo que creo, si yo no creo que Cristo es mi Salvador, si yo no creo que Cristo entregó su cuerpo en la cruz por mí, pero si lo creo, ¿cómo no unirme a esta celebración? Pero aquí es donde me parece a mí lo más hermoso y lo más interesante y que muchas veces nuevamente quizás nos hemos convertido en religiosos. Espero que ninguno de nosotros lo sea, pero podría ser que alguien todavía tenga esa religiosidad. ¿Alguna vez te enseñaron que para participar de la cena del Señor tenías que estar sin pecado? Alguien podría pensar, uy, ya estamos a 8 días, contando a partir de hoy, una semana completa. Uy, esta semana pasada cometí tantos errores y tantas fallas, pero esta semana sí me tengo que poner juicioso porque dentro de 8 días es la semana, el momento donde vamos a celebrar la cena del Señor. Perdónenme y no lo hago para criticar, pero que no se nos quede el catolicismo en nosotros. Ellos tienen una Semana Santa. Para muchos cristianos la Semana Santa es la semana antes de celebrar la cena del Señor. Ahora, no les estoy invitando tampoco a pecar, obviamente, sino que mis hermanos, nosotros no celebramos la cena del Señor porque no seamos pecadores. Precisamente, si hay algo que celebramos en la cena del Señor, es que a estos pecadores Cristo nos limpió con su sangre y Cristo entregó su cuerpo para declararnos justos ante el Padre. Eso es lo que celebramos. No vamos a venir dentro de 8 días mostrándonos, ay, vean, aquí llegaron los santos puros que se iban a cenar. No. Nosotros pecadores, hoy podemos estar a la mesa del Señor porque Cristo entregó su cuerpo por nosotros para perdonar nuestros pecados. Pero muchas veces hemos ido a la copa y pensar que la copa del Señor solamente es la sangre de Cristo, pero ¿saben qué es más que la sangre de Cristo? Una de las cosas que más me parece interesantes es que como cristianos, de hecho, aquí quiero decirte, preguntarte de manera honesta y sincera, con el corazón, ¿sabes tú realmente lo que es el nuevo pacto? Porque eso es lo que significa realmente la copa. Versículo 25. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es ¿qué? El nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Y ahí es donde viene también la pregunta. ¿Creo yo en el nuevo pacto? Hace poco una persona me preguntó que qué creía y le dije eso y salió despavorida. No sé entonces qué Biblia es la que lee esa persona. No sé qué es lo que cree esa persona, porque la Biblia me dice que cuando tú y yo tomamos la copa, lo que estamos celebrando y lo que estamos memorizando o el memorial que estamos haciendo es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. ¿Conoces el nuevo pacto? ¿Crees en el nuevo pacto? Alguien aquí se esté preguntando, ¿y qué es eso? Entonces, ¿cuántas veces hemos cenado sin siquiera entender esto? Pero esto es muy simple, mis hermanos, aunque es tan glorioso. Ahí es donde entendemos, nosotros no estamos bajo el antiguo pacto, no estamos bajo el antiguo testamento. Si así fuera, sí o sí, dentro de 8 días tendría que haber cordero, no comprado en la carnicería, sino sacrificado por nosotros. Y aunque estamos gestionando y se está haciendo difícil porque queremos tener cordero, pero si no hay cordero, no importa. Porque ahora no es el cordero, mis hermanos, en la cena del Señor. Ahora es el pan que nos recuerda que Cristo entregó su cuerpo por nuestros pecados, pero también la sangre que no solamente limpia nuestros pecados, sino que también es la confirmación del nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque en el antiguo pacto, cuando era con corderos, cuando era con sacrificios de animales, ¿saben una cosa, mis hermanos? Tenían no solamente que hacer todo tal cual al pie de la letra, sino que tenían que purificarse, santificarse, hacer un montón de rituales y dependía de lo que ellos hacían si Dios los perdonaba o no. Porque vaya que hicieran las cosas mal y el sumo sacerdote no ofreciera el sacrificio como era, y no solamente el pueblo no era perdonado, sino que el sumo sacerdote se moría. Pero resulta que ahora es pan y es vino, porque nuestro cordero ya fue sacrificado por nosotros. Y porque no tenemos que estar sacrificando a Cristo cada que hacemos la cena del Señor, sino que simplemente recordamos lo que Él hizo, porque su sacrificio hace ya casi 2000 años en esa cruz es más que suficiente para salvarnos. Y porque ese es el nuevo pacto. En el antiguo pacto, Dios hacía una parte, tú hacías la otra. Hoy muchos aún en el nuevo pacto, es decir, en la era cristiana, te siguen predicando de esa manera, ¿sabes? En Cristo,
Ya Él hizo todo. Nosotros no hacemos nada, sino solo creer en Él por su gracia. Y todo lo demás que hacemos es solamente para honrar y exaltar a nuestro Rey que está en los cielos. El nuevo pacto es este, mis hermanos, que ya no necesitamos sacrificios. Cristo es nuestro sacrificio suficiente. Quiero que volvamos precisamente a esos pasajes donde nos hablan de la cena del Señor. Precisamente quiero que veamos esto en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella y se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa. Pero allí viene el versículo 28. Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Y aquí está el significado realmente de esto. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Cuál es el pacto que Cristo ahora ha confirmado por medio de su sangre, por medio de su sacrificio en la cruz? Dice que esta sangre es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Tú y yo ya no somos perdonados por lo que hacemos. Esta es la pregunta. Si dentro de 8 días tú planeas participar de la cena del Señor, lo quiero decir de esta manera, aunque puede ser que las respuestas estén divididas y en cierto sentido tiene que ser así. Si hoy fuera, digamos, 27, ya sería la cena del Señor, ¿tú te sentirías sin pecado para participar de la cena? Sé que algunos dicen que no, sé que otros dicen que sí. Los dos están en lo correcto. Los que dijeron que no es porque sencillamente reconocemos que somos seres humanos todavía falibles, que no tenemos un cuerpo glorificado y que fallamos tantas veces, y eso es verdad. Pero en otro sentido, sí vamos a estar sin pecado. Es que no vamos a estar sin pecado dentro de 8 días, ya estamos sin pecado, porque Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. O si hemos fallado esta semana, la pregunta es: ¿con qué vas a intentar perdonar esos pecados? ¿Vas a hacer sacrificios? ¿Vas a hacer ayunos y ofrendas esta semana? Ya tenemos un sacrificio. Cristo derramó su sangre. Y aunque humanamente reconocemos nuestras fallas y errores y nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos ayude en el poder de su Espíritu a ser cada día mejores para su gloria, tú y yo ya somos santos, puros y perfectos, sin pecado, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que celebramos. Esta es la cena del Señor y por eso es importante. No solamente el pan y el vino, sino lo que celebramos. Que somos santos, puros y perfectos, porque aquí dice: es derramada como sacrificio para perdonar los pecados. Ahora, eso es fuerte, no de todo el mundo, de muchos. De aquellos que por gracia creemos en Cristo Jesús. Pregunto, ¿esto es lo que crees? Ya no es con sacrificios. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que hiciste sacrificios por Dios? ¿Quién te enseñó eso? Te lo enseñaron del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Tú y yo ya no vivimos por nuestros sacrificios. Tú y yo vivimos por un solo sacrificio, completo y suficiente, el sacrificio de Cristo. Precisamente si hay alguien que habla de esto de manera hermosa, es el autor a los Hebreos, capítulo 10, versículos 16 al 18. Este es el nuevo pacto. Esto es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, allí el autor a los Hebreos está tomando una cita de Jeremías, el capítulo 31 de Jeremías. El nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Dios está hablando por medio del profeta, dice el Señor. Y aquí está: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Si tú y yo estamos hoy en el nuevo pacto, tenemos la ley de Dios escrita en el corazón. ¿Saben lo que eso significa? Dios ha colocado en nuestros corazones la obediencia. Y Dios nos lleva a vivir para su gloria. No por obligación, no por opresión, no por esa coacción de otras personas. De hecho, ahí es donde vamos. Si eres cristiano, sé libre para vivir como quieras, porque si eres cristiano, tienes la ley de Dios en tu corazón y tú vas a querer vivir para la gloria de Dios. Cuando tú estás viviendo en obediencia por temor, por miedo, cuando tu vida de obediencia es solamente una condición o para que Dios me bendiga o para que Dios me acepte, no has conocido el Evangelio. Mis hermanos, en el Evangelio glorioso ya somos aceptos delante de Dios por lo que Cristo hizo. Pero no solamente somos aceptos, sino que Dios ha puesto su ley en nuestro corazón. Versículo 17, después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. A veces los que nos acordamos de nuestros pecados somos tú y yo. Y espero que nos podamos acordar para recordar de dónde nos rescató el Señor. Pero ¿saben una cosa? Dios no recuerda nuestros pecados. ¿Saben una cosa? Dios nos ve santos, puros, limpios y perfectos. Nos ve igual que su Hijo Jesucristo, porque para eso fue que Cristo murió en esa cruz. Ese es el nuevo pacto.
Eso es lo que celebramos en la cena del Señor, versículo 18. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Es que resulta que en el antiguo pacto los pecados no eran perdonados. No. En el antiguo pacto los pecados eran cubiertos, porque era con sangre de animales. Pero en el nuevo pacto, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ya no hay más memoria de ellos. Por eso lo que recordamos en la cena del Señor no es que somos pecadores, sino que somos santos por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Crees eso? No te pierdas la cena del Señor. Precisamente quiero que vayamos a Éxodo capítulo 12, versículos 26 al 27 y los coloco en contexto. Obviamente nosotros no vamos a celebrar la Pascua, aunque Cristo es nuestra Pascua, pero quiero que veamos un poquito del contexto de lo que se celebraba en la Pascua y para qué se celebraba. Era un banquete, era una comida. Celebraban la liberación del pueblo de Israel, pero ¿para qué hacían la Pascua cada año? El 14 de Nisán, eso es por allá entre finales de marzo, principios de abril, en el calendario judío. Éxodo capítulo 12, versículo 26 dice, entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia o esta celebración? Hace 8 días lo veíamos un poco. Una de las razones por las cuales hacemos la cena del Señor, y es donde vamos. ¿A cuántos nos ha pasado que en la cena del Señor excluíamos a nuestros niños? ¿Sí? Precisamente la cena del Señor, o en este caso, en este contexto, la Pascua, era para que los niños, para que los hijos preguntaran, venga, ¿y ustedes qué están celebrando? ¿Por qué esta fiesta? ¿Por qué este banquete? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 27, y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Esto es tan hermoso. Esa celebración de la Pascua en el antiguo pacto le recordaba a los israelitas de generación en generación que un día Dios los había liberado y que el ángel de la muerte había venido, pero por ese sacrificio de ese cordero ellos habían sido salvados y nadie había muerto. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Eso apuntaba a lo que Cristo es hoy por nosotros. Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro cordero. Él es nuestra celebración de salvación. ¿Crees tú que Cristo derramó su sangre por ti? ¿Y crees tú que el Cordero Pascual era solo una sombra de lo que Cristo hizo por nosotros? Si tú y yo hubiésemos estado allá ese día en Gosén, en la tierra de Egipto, hace más o menos unos 4.500 años atrás, cuando Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, ¿estarías tú seguro y confiado de que si habías pintado los postes de tu puerta y de tus ventanas con sangre, la muerte no llegaría a ti? ¿Tendrías esa fe? ¿Estarías celebrando? Eso es lo que tú y yo hoy celebramos. Que ya no es la sangre de un cordero animal, sino que la sangre de Cristo ya no está en las puertas de nuestra casa, sino que está en nuestras vidas y fue derramada en esa cruz para que ya la muerte eterna no nos toque. Ya somos salvos, ya somos hijos de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que celebramos en la cena del Señor. Por eso muchos han criticado el catolicismo romano, porque el catolicismo romano, como cree que el pan se convierte en carne y el vino se convierte en sangre, literalmente lo que hacen en cada misa es un sacrificio, vuelven a sacrificar a Cristo. Pero a veces muchos de nosotros volvemos a hacer lo mismo en la cena del Señor. Estamos esperando que Cristo vuelva y derrame su sangre. No, solamente estos símbolos, el pan y el vino, apuntan y nos recuerdan y recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, un nuevo pacto donde ya somos santos, puros y perfectos por lo que Él hizo, no por lo que tú y yo hacemos. ¿Es lo que crees? Participa de la cena del Señor. Precisamente eso es no solamente lo que creemos, sino que en tercer lugar es importante la cena del Señor por lo que anunciamos. Lo que anunciamos es importante. Ahora, ¿esto es tan fuerte? La cena del Señor no solamente nos recuerda a ti y a mí lo que Cristo hizo por nosotros. Es una de las maneras mejores en las que podemos proclamar el Evangelio a otros. ¿Qué nos dice el versículo 26? Volvamos a 1 Corintios 11, 26. Pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Proclaman la muerte del Señor. Proclaman lo que Cristo hizo por ustedes. Proclamamos
lo que Cristo hizo por nosotros. Y ahí es donde voy. Quizá tienes familia que no es cristiana. Y yo sé que muchos de ustedes, más que todas las hermanas, el domingo muchas veces están tan ocupadas. Porque sabes, porque tienen su familia que no es creyente, tienen sus visitas que no son creyentes. Y a veces en ocasiones ni siquiera pueden asistir a la congregación porque tienen que atender a sus familias. Pero imagínate que el día de la cena del Señor, tú sabes que entonces aquí vamos a tener la palabra, que es lo más importante, pero vamos a celebrar esta verdad tan maravillosa. Y tú sabes que aquí va a haber comida, va a haber un banquete. Y entonces tú dices eso. Sabes, ahí sí como dijo alguien por ahí, hoy no me esperen en la casa, porque voy para una celebración, la más importante de toda mi vida. Porque voy a compartir con mi familia, con mis hermanos, aquello por lo cual Cristo me ha hecho libre y me ha rescatado y me ha salvado y por lo cual estoy segura de que si hoy partiera la eternidad, voy al cielo. Mis hermanos, esta es la pregunta, si es lo más importante para ti lo que Cristo hizo, el día en que más demuestras que esto es importante para ti, que has puesto tu fe en Cristo Jesús, es la cena del Señor y no te la quieres perder por nada del mundo. Porque es la celebración más importante para tu vida, es más importante que el día que te casaste. ¿Saben por qué? Porque celebramos que hoy estamos en unión con Cristo eternamente y para siempre. Es más importante que el día que nacieron tus hijos, porque estoy seguro de que si tus hijos no son creyentes, necesitan a Cristo para poder no solamente tener un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual que viene a través de Cristo Jesús. Es más importante aún que el mismo día que nos bautizamos, porque en este momento es donde recordamos y aparte de eso proclamamos y anunciamos por qué fue que Cristo murió. Cristo murió por mis pecados y esta celebración no me la quiero perder por nada del mundo. Pospondría lo que fuera por celebrar esta verdad con la iglesia, porque anunciamos la muerte del Señor, porque es la manera de decirle a otros, esto es lo que creo, que voy a ir a comer allá con mis hermanos, y en un momento lo vamos a ver, pero me quiero adelantar un poquito, pero un día voy a estar no solamente con ellos en esta tierra tal cual la vemos ahora, sino que un día voy a estar en la gloria eterna con ellos junto con Cristo, celebrando para siempre. Y es más, ¿qué tal si me acompañas para que veas lo que realmente celebramos? Y entiendas lo que es realmente ser cristiano, que no es una religiosidad, sino es una fiesta de gozo y libertad donde entendemos que somos salvos, perfectos, perdonados por Cristo Jesús. Quiero colocarles una ilustración bíblica, completamente bíblica de lo que es esto. Precisamente quiero que vayamos a Juan, capítulo 6. Vamos a ver algunos versículos, no podemos ver todo el pasaje, pero quiero decirlo de esta manera. Si hay una manera gráfica en la que Jesucristo mostró esto aún antes de ir a la cruz, fue en el capítulo 6 de Juan. Los quiero colocar en contexto, muchos de ustedes ya conocen el contexto. Es ese momento donde Jesucristo multiplica pan y pescado, 5 panes y 2 peces para una multitud de más de 5,000 personas. Y ya sabes, como Jesucristo dio pan y pescado, al otro día volvieron por pan y pescado. Lo que decimos cuando las personas buscan solo la comida. Espero que ninguno esté preocupado por la comida dentro de 8 días, sino que estemos ansiosos, es por celebrar lo que Cristo hizo por nosotros. Pero ¿qué dice Juan 6:33? Veremos solo unos cuantos versículos. Pues el verdadero pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Te pregunto, ¿has comido de este pan? Dentro de 8 días, cuando partamos el pan, si Dios nos presta vida, mis hermanos, y de hecho quiero decirlo, y si no estamos vivos aquí, pues estaremos compartiendo el pan en la eternidad con Cristo. Pero si nos presta vida y estamos aquí dentro de 8 días, mis hermanos, vamos a celebrar a través de ese pan que hemos comido del verdadero pan, hemos creído en Cristo Jesús. Versículo 35. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Qué significa eso? Porque Jesucristo está hablando es de su carne, de su cuerpo. Cuando tú realmente has creído en Cristo Jesús, es simple, la ilustración es esta. Imagínate que te dieran un alimento que nunca te diera más hambre jamás. Pero cuando tú has creído en Cristo Jesús, ese es el alimento que has recibido, pero no físico, sino espiritual. Cuando tú has creído en Cristo Jesús, no necesitas más. Ya todo está hecho, eres salvo. Eres salvo por Cristo Jesús. No vas a tener sed jamás. Nunca vas a volver a tener temor de que te vas a ir al infierno, porque Cristo pagó por tus pecados para sacarte de ese lugar. Te pregunto, ¿has sido saciado de esa manera en Cristo Jesús? ¿O todavía estás en una vida religiosa donde crees que eres tú quien te vas a salvar?
donde crees que son tus sacrificios, que son tus ofrendas, que son tus obras. No, mis hermanos, si es así, no has conocido a Cristo, no has conocido el Evangelio. Porque Cristo se entregó y en esa cruz dijo, consumado es, la obra está hecha, todo está terminado, todo está concluido. Si has venido a Cristo y has creído en Él, has comido del pan de vida. ¿Qué dice el mismo capítulo, el versículo 51? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá ¿qué? Para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Lo que Jesucristo dice es, ¿por qué crees que yo estuve allá en esa cruz? Entregué mi cuerpo, derramé mi sangre por ti. Te lo voy a decir de esta manera. Alguna vez utilicé esta ilustración, pero la quiero utilizar en este momento. Imagínate que debes $1.000.000. ¿Quién tiene aquí puede ser que alguien tenga $1.000.000 aquí, yo no lo sepa. Pero imagínate que debes $1.000.000. Si yo debo $1.000.000, estoy perdido. Ni esta vida me alcanza para pagarlo. Pero alguien viene y paga esa deuda. ¿Estaría bien que aquel a quien yo le debía $1.000.000 vuelva y me cobre? Eso sería injusto. Ahí sí, ese sería un ladrón. ¿Cuánto cuestan nuestros pecados? Es un precio enorme, porque no es solamente que hemos fallado, sino contra quién hemos fallado. No tenemos cómo pagar esa deuda. Pero el Hijo de Dios, santo, puro y perfecto, vino desde el cielo a pagar la deuda por nosotros. Si Cristo ya la pagó, ¿por qué el Padre nos cobraría otra vez esa deuda? No, mis hermanos. Si hemos creído en Cristo, ahora vivimos para siempre. ¿Has comido de ese pan? Cuando comemos el pan en la cena del Señor, recordamos ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Versículo 58, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Por eso no estamos celebrando la Pascua, estamos celebrando el nuevo pacto. Estamos celebrando lo que Cristo hizo por nosotros, vida eterna solo por gracia, a través de lo que Cristo hizo en esa cruz. Va a ser casi 2000 años. ¿Lo crees? Participa de la cena, pero esto es lo que es importante para ti de esta celebración, o una vez más. ¿O estás pensando es en el pan que vamos a comer? ¿O estás pensando es en el vino que vamos a tomar? ¿O estás pensando es en la comida? ¿O estás pensando de que esta celebración nos recuerda es lo que Cristo hizo por nosotros? Que ese sea nuestro sentimiento al participar de la cena del Señor, que eso sea lo importante, porque esto es más que una comida, es una celebración, es una proclamación. Pero saben que si esto es verdad, viene lo más hermoso y el último punto que quiero que veamos en esta hora, y es lo que esperamos. Si tú has creído en Cristo Jesús, lo que esperamos es importante. Y si hay un momento en el que celebramos esto, es en la cena del Señor. La importancia en la cena del Señor radica no solamente en esta celebración maravillosa, en lo que proclamamos, lo que comemos, sino en lo que esperamos. Si tú has creído en Cristo Jesús, ¿sabes qué espera? ¿Qué esperas? La última frase del versículo 26, volviendo a 1 Corintios 11. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, no solamente anunciamos la muerte del Señor, sino que dice que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Nuevamente, esto es tan maravilloso. ¿Cuántos de nosotros teníamos miedo, temor de que Cristo regresara? ¿Por qué? Es que de pronto Él viene y me encuentra en pecado. Esta es la pregunta. Bueno, yo no quiero que Cristo venga y en el momento en que Cristo regrese me encuentre haciendo lo malo. Por supuesto, yo no lo quiero. Tampoco me interesa si cuando Cristo regresa me encuentra de rodillas, porque Él no va a estar conmigo, yo no voy a estar con Él porque me encuentre de rodillas. Yo estoy convencido de que si Cristo regresa en este momento, no vamos a estar con Él porque estemos en este momento en el servicio dominical. Si Cristo regresa un martes a las 7 de la noche o un miércoles a las 3 de la tarde o no sé qué día va a regresar, estoy seguro porque yo lo espero, es por lo que Él hizo por mí, porque he sido perdonado de mis pecados, he sido lavado con su sangre y eso es lo que me da la seguridad de poder unirme a la palabra de Dios, al apóstol Juan, al Espíritu y decir, amén, ven Señor Jesús. Pero si hay un momento en el que podemos proclamar y celebrar esto con confianza y seguridad, es en la cena del Señor. Cada vez que tomamos la copa y comemos el pan, estamos anunciando la muerte, pero estamos diciendo, pero te esperamos, Cristo Jesús. Y lo hacemos con seguridad, porque ya tú has muerto por nuestros pecados. La segunda vez que Cristo regrese, Él ya no va a venir a morir en una cruz. Él ya vino hace casi 2000 años a morir en una cruz.
para que la segunda vez que regrese, tú y yo que hemos creído en Él, lo esperemos con profundo anhelo, con deseo, con todo el corazón. Precisamente volviendo a Lucas, en el capítulo 22, ¿qué nos dice el versículo 15? Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Hace casi 2000 años, va a ser casi 2000 años, porque si contamos desde el año cero, en el 2033 fue en el momento en el que Jesús tomó la última cena. Hace casi 2000 años. Y Jesucristo dijo, he deseado tanto comer esta Pascua. He deseado tanto tener esta cena con ustedes, pero después de tomar la cena, después de celebrar esa Pascua e instituir la cena del Señor, el nuevo pacto que hizo Cristo, salió por el valle de Cedrón y fue a morir en esa cruz, en el monte de la calavera. Pero si Jesucristo estaba ansioso de tomar esa cena, sabiendo que después iba a ir a morir en la cruz, ¿cuánto más cuando allí mismo en Lucas capítulo 22, ¿qué dice allí 22, versículo 16? Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Si Jesucristo estaba ansioso por tomar la cena esa noche, antes de ir a morir en la cruz, imagínense cuánto está deseando Cristo en este momento, volver a participar de la cena contigo y conmigo cuando Él regrese. ¿Pero tú lo esperas? ¿Estás seguro que porque has creído en Cristo Jesús, cuando Cristo regrese, tú vas a participar de un banquete con Cristo a la mesa? Pues ven dentro de 8 días y celebra la cena con nosotros, porque puede ser que Cristo regrese esta semana, no lo sé. Puede ser que regrese dentro de 8 días cuando estemos participando de la cena, no lo sé. Pero si se tarda 1000 años más, cuando participamos de la cena, estamos anticipando esa cena que tendremos en la eternidad. Versículo 17, luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto, repártanlo entre ustedes, y notemos esta expresión en el versículo 18, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Mis hermanos, en este momento Jesucristo es abstemio. ¿Sabes lo que eso significa? Va a ser 2000 años que Jesucristo no toma vino. Está esperando volver a celebrar esa verdad con nosotros. ¿Lo anhelas, lo deseas? ¿Te imaginas el momento en el que estemos celebrando con Cristo? Pero recordemos que Cristo va a estar presente dentro de 8 días, a través de su cuerpo, a través de la iglesia, a través de su espíritu, a través de esos hermanos que miras al lado, que todavía fallan tanto, pero en quien está el Espíritu Santo y en quien Cristo mora. Pero un día lo veremos cara a cara y estaremos a la mesa con Él. Por eso quiero terminar con este versículo. ¿Pero lo anhelas, lo deseas? Apocalipsis. No voy a hablar de miedo. Apocalipsis no es de miedo, es maravilloso. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, el mismo ángel que le trajo toda esa visión del Apocalipsis a Juan, que para muchos es tan terrorífico, pero es tan maravilloso, escribe esto. Escríbelo, porque esto es muy importante. Benditos, bendecidos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas porque provienen de Dios. Dios lo ha prometido. Dios lo ha prometido. Y una de las maneras en que tú recuerdas que has sido seguramente invitado a las bodas del Cordero es cuando participamos de la cena del Señor con la iglesia en este lugar. ¿Quieres participar dentro de 8 días con nosotros de la cena del Señor? Pues vamos a celebrar que Cristo murió por nuestros pecados, que somos santos, puros y perfectos por la obra de Cristo, aunque humanamente fallamos tanto, pero que por eso es que estamos celebrando, porque un día, aquí va a ser solo un anticipo, esperamos que salga mejor de lo que planeamos. Seguro que no va a ser perfecto, pero un día, mis hermanos, estaremos en esa cena gloriosa con Cristo Jesús. Y no es que nos estamos preparando para ello, no, ya estamos listos, porque nuestra preparación viene es por medio de Cristo Jesús. De hecho, lo anhelamos, ojalá fuera hoy. Ay, es que si Cristo viniera hoy, se pierde todo lo que estamos programando para dentro de 8 días. ¿Qué? Pues si la vamos a celebrar con Él. Pero si no regresa, mis hermanos, celebremos la cena. Te pregunto, ¿es importante para ti? ¿Cuál es la importancia en la cena para ti? Espero que hoy por medio de la palabra de Dios hayamos podido comprender que lo que importa en la cena es lo que Cristo hizo por nosotros. Que lo que importa en la cena, mi hermano, es lo que Cristo hizo por ti y por mí en esa cruz. Mis hermanos, que es un momento para proclamar el evangelio de manera gráfica como nunca lo pudiéramos llegar a hacer. Mis hermanos, es un momento para recordar que estamos seguros y confiados y que esperamos el regreso de Cristo Jesús por nosotros.
Así que, ¿crees en Cristo? ¿Crees esta verdad? ¿Cómo no celebrar? ¿Cómo no celebrar? Mis hermanos, celebremos. Mis hermanos, anunciemos esta verdad. Mis hermanos, esperemos a Cristo Jesús. Quisieras en esta hora decirle, Señor, gracias. Gracias por esta verdad. Gracias por tu evangelio. Y Señor, si me prestas vida, permíteme participar dentro de 8 días de esta cena. Digámosle eso a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta tu palabra, aunque obviamente en un sentido hoy nos has dejado con hambre, con anhelos y deseos de poder participar de esta cena maravillosa. Pero gracias, Padre, que hoy nos recuerdas que podemos participar de esta celebración, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por nuestra justicia, sino por los méritos, las obras y la justicia de tu amado Hijo, quien siendo Dios igual que tú, se despojó de su trono de gloria, dejó la gloria que compartía desde el principio, desde la eternidad a tu lado, y se hizo hombre y vino a morir en esa cruz. Así que no alcanzamos a imaginarnos en un sentido cómo fue esa última cena con los discípulos, pero eso es lo que queremos tener. Si tú nos prestas vida, Señor, queremos, si nos das el regalo de tener vida dentro de 8 días en esta tierra, aunque sabemos que en ti tenemos vida eterna, pero si nos das ese regalo, queremos celebrar esto que nos acabas de enseñar hoy. Queremos celebrar que somos perfectos, perdonados, puros a tus ojos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Queremos, Señor, tomar el pan y el vino para recordar el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo por nosotros y saber que esta es nuestra seguridad. Padre, queremos vivir a la luz de esta verdad todos los días y queremos proclamar esta verdad a todos los que están a nuestro alrededor. Permítenos participar de esta cena para proclamar a otros lo que es tu evangelio. Pero Padre, por favor, permítenos nunca olvidar esto, ni siquiera cuando no estamos cenando, sino todos los días de nuestra vida que podemos esperar el regreso de tu amado Hijo Jesucristo con confianza por lo que Él hizo, no por lo que nosotros somos y hacemos. Aún así, permite que esta semana podamos vivir en obediencia para tu gloria, en tu gracia, en Cristo Jesús. Amén y amén.